Cuando Salomón hubo acabado la obra de edificarle casa a Yahweh, Yahweh dijo lo siguiente: si tú anduvieres delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorasen, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo le echaré delante de mí, e Israel será por refrán a todos los pueblos. Pero el rey Salomón amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, y su corazón no era recto delante de Yahweh, y su corazón se inclinó a adorar a dioses que su padre no conocía. Y Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Y le había exhortado, le había mandado acerca de esto, de que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que Yahweh le había encomendado. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fue así que, saliendo Jeroboam, el siervo de Salomón de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así Yahweh Elohim de Israel, el Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te dará 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti te daré 10 tribus, y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifica David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Y fue así como Yahweh, debido a la apostasía de Salomón, rompe el reino de su mano, y por medio de su profeta le entrega 10 tribus al siervo de Salomón, a Jeroboam, y el resto de las tribus a su hijo, a Roboam. Y así quedó el reino de Israel dividido, con un reino al norte y un reino al sur. Sin embargo, existía una guerra constante en el corazón de Roboam y Jeroboam, una contienda constante entre ambos reyes. Roboam y su anhelo de reunificar al reino de Israel, y Jeroboam por celos, porque muchos bajaban a Jerusalén a adorar al templo, al Elohim de Israel, a Yahweh. Y fue así que Jeroboam, en su ceguera, mandó a hacer 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Yahweh, y por intermedio de su profeta Ahías, fue y dijo a Jeroboam: Así dice Yahweh, Elohim de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí, con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, la casa de Israel, y destruiré todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Yahweh sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh. Y él entregará a Israel, a la casa de Israel, a Efraín, por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Sin embargo, el reino del sur, la casa de Judá, también hicieron lo malo delante de los ojos de Yahweh, porque ellos también edificaron en lugares altos estatuas e imágenes de acera, y en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y esta es la historia de dos hermanas, Aholá y Aholiba, y un divorcio anunciado. Vamos a recurrir al capítulo 23 del libro de Ezequiel. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, y se llamaban la mayor Aholá y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aholá y Jerusalén Aholiba. Y Aholá, Samaria, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y la vio también su hermana Aholiba, Jerusalén, y enloqueció más de lujuria, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana Aholá, Samaria. Y aumentó sus fornicaciones porque cuando vio a los hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y se contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así Aholiba hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual el alma de Yahweh se hastió de ella, como así también se había hastiado su alma de su hermana Aholá. Y trajeron de nuevo a la memoria la lujuria de su juventud cuando los egipcios estuvieron con ellas. Por lo tanto, Aholiba, Jerusalén, casa de Judá, así dice Yahweh, Adonai: He aquí que yo suscitaré contra ti tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia,
y vendrán contra ti carros y carretas y ruedas y multitud de pueblos. Escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Y aún más esto hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo, y vinieron a ser como mujeres rameras, así vinieron a ser Aholá y Aholiba, mujeres depravadas. Por lo tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Yahweh Adonai. Así que de esta manera vemos cómo las dos hermanas desobedecieron al Creador, inclinaron su corazón a la idolatría, a adorar dioses que nunca habían conocido, a fornicar con extranjeros. Su corazón se había apartado del Creador. Y es por eso que el Creador las llama adúlteras, ¿sí? No solamente Salomón, Roboam, su hijo, y Jeroboam se alejaron de los estatutos y los decretos del Creador, sino que todo Israel traspasó su ley. Salmos 81, del 11 al 12. Pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme. Por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. El profeta Oseas también habla bastante sobre esta infidelidad de Aholá y Aholiba y de cómo el Creador iba a llevar adelante su palabra de entregarlas a las naciones, entregarlas en cautividad. Oseas 7, versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín, Aholá, fue torta no volteada. Oseas 7, del 8 al 9, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Efraín con salario alquiló amantes. Oseas 7:14, olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá, Aholiba, multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Oseas 9, versículo 10, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Oseas 9, versículo 17, mi Elohim los desechará, porque ellos no oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Oseas 4, versículo 17, Efraín, Aholá, la casa de Israel, es dejado a ídolos, déjala. Oseas 5, versículos 3 al 7, yo conozco a Efraín, Aholá, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a Elohim, a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Yahweh. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán.
porque han engendrado hijos extraños. Oseas 5, versículo del 11 al 14. Efraín, Aholá, es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá, a oliva. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré, tomaré, y no habrá quien liberte. Yahweh Elohim no solamente había dividido el reino de la mano de Salomón, sino que más aún, había enviado a la casa de Israel, a Efraín, y a la casa de Judá, al cautiverio, los entregó a cautiverio. Y más aún, el reino no solamente se había dividido, sino que el reino estaba perdido. Jeremías 3:8. Y vio que a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá, Aholiba, no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Yahweh, Elohim, se había divorciado de su pueblo, del infiel Israel. Pero aún así nunca se apartó la misericordia del Creador de su pueblo. Y fue así que levantó hombres, levantó profetas, para hacer retornar el corazón de su pueblo de la cautividad. Así pues levantó a Ezequiel y Daniel, y la infiel Judá retornó de la cautividad. Su corazón, ¿sí?, se arrepintió de todos sus pecados. Y fue así que el cautiverio de Judá, de Aholiba, en Babilonia duró aproximadamente 70 años y pudo retornar nuevamente a Jerusalén. Pero la infiel Aholá nunca se arrepintió de sus pecados, y es más, nunca retornó a la tierra que el Creador le había dado. Y estas se conocen como las tribus perdidas de la casa de Israel, de Efraín, de Aholá. El Eterno las dispersó entre las naciones, producto de su pecado y de su falta de arrepentimiento. El imperio asirio las dispersó entre las naciones. Nunca hasta el día de hoy volvieron a su Creador. Pero aún así, el amor del Padre para con Efraín, su hijo menor, su hijo pródigo en las naciones, siempre estuvo en su corazón. Y Elohim Yahweh tenía un plan para hacer volver a Efraín de la cautividad de las naciones. Oseas 11, del 7 al 8. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín, oh Aholá, oh casa de Israel? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 13, del 12 al 14. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La casa de Israel, Efraín, se ha perdido, se ha convertido en una ramera y se ha prostituido con dioses extraños, con extranjeros. Se olvidó del amor de su esposo, del Creador de Yahweh. Sin embargo, el Eterno, y por medio de su profeta Oseas, envía a este a tomar una mujer adúltera como símbolo del amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran
a dioses ajenos. Y el Eterno promete que al final de los días, en los días postreros, estos hijos de Israel volverán y buscarán a Yahweh su Elohim. El Creador solamente los llevaría adelante mediante la consumación de su misterio, el envío de su unigénito, del Mashiach, porque es imposible que el esposo pueda volver a unirse en vida con la adúltera. El Eterno le ha dado carta de divorcio a la casa de Israel, Efraín, Aholá, y anda errante por las naciones. Pero aún así su misericordia y su amor nunca se apartó de ella. Él prometió hacer volver de la cautividad a los hijos de Israel, y lo haría en los postreros días. Y él personalmente colocaría su ruaj, su espíritu dentro de cada uno de ellos, y los traería como una novia limpia, sin mancha, sin arruga, nuevamente al redil y por intermedio de su unigénito, Yeshua. Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Efraín, de la casa de Aholá. Shalom.